Y damos un salto a la próxima estación, Alba de Tormes. Preciosa imagen de la década de los 50. Una estación que, aunque está lejos de la ciudad, del pueblo, aunque es un pueblo grande, Alba de Tormes, y además con muchísima historia. Allí vivió y Santa Teresa de Jesús, una de las grandes de España. A pesar de su lejanía, de hecho, Alba de Tormes llegó a tener durante un tiempo un apeadero que estaba más cerca del pueblo. Esta estación tenía bastante actividad, no solamente de viajeros, también de mercancías. Su muelle tenía, por lo general, bastante actividad. Otra imagen tomada cerca de Alba de Tormes, del ómnibus Salamanca-Palazuelo-Empalme. Por Alba de Tormes, obviamente, pasa el río Tormes. Y aquí es donde la Ruta de la Plata deja de estar paralela al río y tiene que hacer pues una subida bastante prolongada hacia Salamanca, donde muchos trenes, sobre todo los menos potentes, automotores, se quedaban en las cuestas. Eran muy famosas los problemas que tenían los automotores Chevrolet, los ferrobuses y los TAF cuando tenían que subir de Alba de Tormes a Salamanca. Ahí hay una rampa bastante difícil y bastante complicada. Y aquí vemos una entrañable foto de la década de los 80, de la primera mitad de los años 80. Un grupo de colegiales que aprovechaba el ómnibus Salamanca-Palazuelo ya con tracción diésel y coches metálicos para hacer alguna excursión del colegio. Yo tenía 7 años de edad y me acuerdo cuando el Papa Juan Pablo II vino a España. Vino a Salamanca y Alba de Tormes también. Era el año 82, se fletaron trenes especiales que venían a Alba de Tormes a un evento bastante importante del Papa. Además, también se pusieron autobuses para ir desde la estación al pueblo, ya que hay como 1,5 kilómetros, 2 kilómetros aproximadamente. Diciembre de 1984. Aquella fecha fatídica. Aquí podemos ver una de las últimas imágenes de la estación de Alba de Tormes abierta a viajeros. Podemos ver el detalle del reloj, los carteles publicitarios, la campana y el rótulo normalizado de Renfe de los años 70 y 80. El estado de la estación era bastante bueno. Alba de Tormes es otro ejemplo de estación comarcal. Aunque tenga nombre de una población, realmente era una estación que daba servicio pues a varios municipios de la comarca, como vimos en el anterior episodio con la estación de La Malla y Fresno, que realmente era una estación comarcal para varias poblaciones que estaban a cierta distancia de la estación. Otro detalle más, donde podemos ver el fantástico estado de conservación que tenía la estación de Alba de Tormes. En Alba de Tormes hay viajeros. De hecho, hay bastantes autobuses que la unen con Salamanca. Incluso hay un proyecto de convertir en autovía el tramo de carretera entre Salamanca y Alba de Tormes. Lo que pasa que la distancia de la estación respecto al pueblo y otros muchos factores pues acabaron con el ferrocarril. A todos nos encantan los trenes que circularon por la Ruta de la Plata. Los TER, los ferrobuses, los ómnibus, los trenes mercantes, pero hay que reconocer también que los horarios
eran pésimos para los viajeros. Una imagen de principios de los años 90, cuando la línea ya había sido cerrada a viajeros. Podemos ver al fondo cómo el muelle tenía actividad. De Alba de Tormes solían salir vagones de paja, alfalfa y productos agrícolas similares. De hecho, los vagones que vemos ahí al fondo a veces se acoplaban a los trenes siderúrgicos furtivos que iban a Jerez de los Caballeros. Había una especie de pequeño tren colector que recogía estos vagones. Era uno de los pocos muelles de la línea que seguían en funcionamiento después del cierre de la línea viajeros. Pero claro, nadie mejoró nada y los propietarios de esas mercancías pues se olvidaron del ferrocarril. Y ahora las fotos de cosecha propia. Cuando Meijo Ferroviario se perdió por allí, por el año 2001 o 2002 aproximadamente. Y aquí vemos cómo quedó la estación de Alba de Tormes, en el más absoluto abandono, con la vegetación creciendo en las vías, y el deterioro, por desgracia, fue bastante rápido. La Ruta de la Plata fue una línea que no murió. Fue una línea a la que asesinaron una pandilla de políticos incompetentes, traidores a su país. Ya que había viajeros y había mercancías, pero entre unos y otros la dejaron morir. Malos trenes, malos horarios y poco interés por parte de Renfe de traer aquí a trabajadores para que vinieran a vivir a esta parte oeste de España. Hay que recordar que estas estaciones no tenían agua corriente. Tenían que ir trenes con cisternas para cargar los depósitos de agua. Estas son las vías, dirección Béjar y Palazuelo. Cuando la Ruta de la Plata estaba abierta, un ferroviario que tenía destino en la Ruta de la Plata era como un castigo, era como hoy en día ir a Arcos de Jalón, donde nadie quiere ir. Ese punto intermedio entre Madrid y Zaragoza donde prácticamente no hay nada. Con todos mis respetos a la gente de Arcos de Jalón, pero es un hecho. Yo he hablado con muchos empleados de Adif y hay destinos donde nadie quiere ir. En la Ruta de la Plata pasaba lo mismo. La mayoría de la gente que había obtenido una plaza en Renfe, no quería venir ni a la Ruta de la Plata, ni al Valladolid-Ariza, ni este tipo de líneas, porque significa vivir prácticamente en la nada, en una especie de desierto poblacional poco atractivo y con pocas comodidades. Los contrapesos característicos de toda la línea de la Ruta de la Plata. En Alba de Tormes ya no hay vías. De hecho, la primera vía verde fue el tramo Salamanca-Alba de Tormes. El Consejo de Ministros del Gobierno Socialista en 1984 decidió el cierre de la Ruta de la Plata y de muchas otras líneas. Pero también estaban de acuerdo los sindicatos, ya que no querían trabajar en este tipo de condiciones en esta línea, y también se favorecieron los intereses de ciertas empresas de transporte por autobuses. Había muchos intereses que también favorecieron el cierre de la línea. Un detalle que considero muy importante. En ese año 2001, aquí podemos ver un montón de carretes, de rollos, de bobina, de cable de fibra óptica. Poco tiempo antes, por toda la línea de la Ruta de la Plata, Renfe metió fibra óptica, pero no para la señalización de los trenes, sino para especular y ganar dinero alquilando esas líneas de fibra óptica a empresas de telecomunicaciones.
no deja de ser curioso que en vez de invertir en una posible reapertura, se invirtió en meter fibra óptica en toda la Ruta de la Plata para ganar dinero que no se sabe dónde ha ido, que no ha revertido en absoluto en la población de esta parte del oeste español. Otra cosa que me comentáis mucho en los comentarios, y tenéis bastante razón en lo que decís, es que fue el cierre de líneas, al igual que la reconversión industrial bestial que dejó a miles de obreros españoles sin trabajo, fue el peaje que España tuvo que pagar para entrar en la Unión Europea, que en aquella época se llamaba Comunidad Económica Europea. Nuestro país entró el 1 de enero de 1986 y tenía que tener pues unas cuentas públicas bastante saneadas. Aquí vemos un plano de la estación de Alba de Tormes, una estación interesantísima para hacer el maqueta, ya que tiene las dimensiones perfectas para ser reducida, para ser, mejor dicho, reproducida en H0 o en escala N. Aquí podemos ver las medidas. Una estación bastante interesante. Otro comentario sobre el tema de la Unión Europea y del peaje, el caro peaje que tuvimos que pagar por entrar en Europa. Muchos de aquellos politiquillos que estaban en aquel Consejo de Ministros, que cerraron un montón de líneas férreas, acabaron en Europa de eurodiputados. Sobre todo el que fue el ministro Barón, que fue el que era ministro en aquella época, que al final acabó siendo eurodiputado, comisionista de la Unión Europea y ganando mucho, mucho, mucho dinero. Algún día sabremos todos quienes se beneficiaron realmente de estas tropelías y de estos cierres de líneas férreas donde había un beneficio por cerrarlas. Cuando se cerraron es porque alguien salía muy beneficiado, sean políticos, empresas de autobuses o intereses locales, provinciales y de otro tipo.